Buenas, estimados amigos. Vamos a hablar un poco hoy sobre la privatización. ¿Qué es la privatización? Por privatización se entiende la transferencia a actores privados de cualquier actividad, función que viene desempeñando el Estado y que ahora pasa a manos, como acabo de decir, de actores no gubernamentales. Cualquier actor que no forme parte del gobierno, del Estado, es un actor no gubernamental y ese sería una privatización. Pueden ser empresas, pueden ser activos que se le transfieren, se le venden bajo alguna modalidad, se le arriendan, o pueden ser funciones, actividades que pasan a estar bajo la responsabilidad del sector privado. Puede ser recoger la basura, por ejemplo, o encargarse del alumbrado eléctrico. Cualquier cosa que el sector privado empiece a hacer, que antes hacía el Estado, eso se llama privatización. ¿Y por qué se privatiza? Se privatiza por distintas razones. Se privatiza, en primer lugar, la razón más común es una razón fiscal. Los estados, los gobiernos tienen que gastar en las empresas públicas muchas veces grandes cantidades de dinero. Esas empresas son deficitarias, es decir, que producen pérdidas, y el Estado entonces tiene un gasto público enorme, deficitario, que necesita reducir. En el caso venezolano, por ejemplo, hay un enorme número de empresas. Todas esas empresas, la inmensa mayoría, son empresas deficitarias, empresas que producen pérdidas porque son mal manejadas, y entonces eso contribuye al déficit fiscal. Otra razón es una razón de eficiencia. Se quiere que las empresas sean mejor manejadas, que sean más eficientes, que produzcan los bienes y servicios que producen de mejor calidad y a menores costos. Y eso típicamente, generalmente, lo hace mejor el sector privado que el Estado. El Estado no tiene la capacidad de ser un buen hotelero y ser un buen cementero y ser un buen productor agrícola. Es difícil que el Estado pueda ser bueno en todas esas actividades. En cambio, el sector privado, especializado en cada una de esas áreas, toma control de estas actividades y puede ser más eficiente. Pero también se trata de la eficiencia del Estado, porque el Estado, al transferirle actividades al sector privado, queda liberado de esas funciones y puede concentrarse en las funciones que le son propias, que son indelegables. Hay actividades como la formulación de política económica, como la defensa y seguridad, como actividades relacionadas con la educación, con la salud, con la infraestructura, que difícilmente pueden ser transferidas, o no todas, al sector privado, y el Estado necesita atenderlas. Entonces, cuando el Estado se deslastra de muchas empresas que perfectamente puede atender el sector privado, queda en mejor capacidad para gerenciarla, para hacerlo de mejor manera. Por supuesto, hay otras consideraciones. Se disminuyen los espacios para la corrupción, porque las empresas públicas muchas veces son centros de corrupción, son lugares donde se ejerce el clientelismo político para dar contratos a gente amiga, cercana, del mismo partido, etc. Por todas estas razones se adelantan los programas de privatización. En el caso venezolano, en el cual se ha producido una estatización masiva de empresas, es decir, el Estado ha tomado control de empresas que antes era privada, además ha creado otras, ha confiscado, ha expropiado, etc. Y tenemos hoy el Estado venezolano es el que tiene más empresas en América Latina, más que Brasil, más que México, que son mucho más grandes que nosotros. Necesita en la economía venezolana, el país, para salir adelante, que el Estado transfiera esas actividades nuevamente al sector privado, para que esas empresas se hagan eficientes, se hagan productivas, y para que el Estado se dedique a lo que se tiene que dedicar, tenga cuentas más ordenadas, sin el déficit que hoy presenta, y por lo tanto esa es una política fundamental para la recuperación del crecimiento en Venezuela. Los sectores son prácticamente todos. Hay empresas estatizadas que necesitan ser transferidas en el sector que ustedes quieran imaginarse. Pero hay que decir que sí se están dando privatizaciones en Venezuela, pero privatizaciones mal hechas, privatizaciones que no son transparentes, de un lado, porque las privatizaciones, para que puedan atraer a la mejor gente, a los mejores capitales, a la gente más capacitada, tienen que ser bien montadas, tienen que ser transparentes, tienen que invitarse mediante licitaciones públicas a los mejores posibles candidatos,
tienen que calificarse esos candidatos, es decir, hay que asegurarse que esos candidatos cuentan con las condiciones técnicas y financieras necesarias para sacar a las empresas que se le transfieren adelante. En Venezuela se han dado privatizaciones a dedo, es decir, se han transferido actividades a dedo, sin que nadie sepa exactamente bajo qué condiciones se han hecho, bajo qué contratos, y esas son privatizaciones, por supuesto, que en muchos casos, como ha ocurrido en otras partes del mundo, van a fracasar. También hay otro tipo de privatización perversa que se está dando en Venezuela. Es la que se da cuando el Estado abandona cosas que tenía que hacer, que debe hacer, y se la deja al ciudadano en sus manos. Por ejemplo, mucha gente en Venezuela tiene que pagar por su salud, tiene que, si va a un hospital y lleva a un familiar, tiene que llevar los medicamentos, tiene que incluso pagar para cualquier servicio, y muchas veces no tienen los recursos para hacerlo. Esa es una privatización de la salud. El actor privado, el que necesita el servicio, tiene que proveerse del servicio directamente, tiene que pagar por él. Por lo tanto, es una privatización, pero es una privatización perversa, una privatización que no debería ocurrir. El Estado allí está abandonando funciones que debería cumplir, o en todo caso esa privatización se está haciendo de una manera en que los pobres y los más necesitados son los más perjudicados. En Venezuela la gente ha tenido que tomar control muchas veces de otros servicios, de la basura, de los servicios de seguridad, de su propia seguridad, resolverlos personalmente, privadamente, porque el Estado ha abandonado esas tareas. De tal manera que hay privatizaciones que se están produciendo en Venezuela, hay muchas, pero son privatizaciones perversas, privatizaciones que no son las más deseables. Es necesario un programa bien armado, bien hecho, que puede abarcar muchos sectores, que debe abarcar muchos sectores y que debe poner a las empresas venezolanas en condiciones de generar muchos más productos y de buena calidad de forma más eficiente. Los invito a seguir estudiando este tema, que será, para sacar a Venezuela adelante, uno de los temas centrales de política económica. Muchas gracias.